las decisiones tomadas ayer por el Banco Central en el marco de lo que se ha dado en llamar la fase 2 del plan económico del gobierno de Javier Milei. Para hablar de eso, estamos en comunicación con el economista Miguel Ponce. ¿Qué tal, Miguel? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Fernando? Alegría estar contigo. Y sí, obviamente Ujú. que ayer era un día muy especial. Esta semana ha empezado lo que se denomina fase 2. Yo la vengo denominando la fase de la Molina, el siga, ¿no es cierto? Ujú. Porque objetivamente el cepo continúa, las continúan, la unificación cambiaria tarda, la devaluación no llega. Recién te escuchaba hablar con los amigos de Coninagro, que por supuesto son muy respetuosos, pero eh, yo vengo de recorrer varias rutas del interior de la provincia de Buenos Aires y jamás he visto tantos silobolsas al borde Ujú. del camino como ahora. Es decir, todavía, por más que la bolsa de Rosario diga sí, sea y tanto, la información que yo tengo es que hay unos 16.500 millones de dólares todavía en los silobolsas, que por Ujú. supuesto no se van a liquidar. Pues fíjate que la preocupación de ayer de mostrar esta flexibilidad tiene como contracara que las reservas netas del Banco Central ya están llegando a los 4.600 millones de dólares. Hasta Ujú. hace 15 días o 10 días, el vicepresidente del Central en Nueva York, ahí en Wall Street, había hablado de algo más de 2.000. Ya estamos casi en el doble, ¿no es cierto?, de Ujú. rojo. Y esto tiene que ver con lo de Cotani, ¿no es cierto?, que es el número 2 de Caputo, que acaba de irse, que fue lapidario en el día de ayer. Fue el artículo, me parece, más comentado, donde habló de diferencias insalvables con el pensamiento económico de Caputo y de Milei, y que todo va a terminar mal, y habló de excentricidades en los comportamientos en la economía. Está anunciando que viene más recesión, ahora ya depresión económica, que se va a profundizar. Y en Bien, este marco ahí aparecen estas... Miguel, ahí te hago un punto un poco para repasar y contarle a la Sí, gente lo que pasó ayer. Ayer Joaquín Cotani, el ex viceministro de Economía que renunció hace poco más de un mes a su cargo, expuso en una columna en el Diario de la Nación diferencias muy concretas con el plan del ministro Caputo. Habló, como decías, de excentricidades por parte de Javier Milei. Habló también de las críticas que el presidente suele hacerle a los llamados economistas serios. Cotani dijo, bueno, yo me incluyo entre los economistas serios, y desde sí, luego marcó diferencias muy concretas. Hay un punto interesante en esto, que es que se dijo en su momento que Cotani había renunciado por razones personales, porque su familia todavía estaba en Estados Unidos, él vivió mucho tiempo allí, y bueno, y que tenía alguna controversia personal en términos de estar viviendo en Buenos Aires con su familia allá. Bueno, está claro que el problema no era familiar, el problema claramente era de ver de distintos modos la economía. Y también otra cosa relevante, Miguel, que decía Cotani, es que había que acelerar la salida del cepo. Ayer algo de eso ya total. se conoció, digamos, si bien Sí, son medidas que hay que ponerlas en su justo punto, en su justo término, está claro que el camino hacia la salida del cepo es largo, pero ayer se dieron señales concretas. total acuerdo contigo. Ujú. La decisión que toma el directorio del Banco Central, flexibilizando regulaciones, ¿no es cierto?, que impactaban en los dólares paralelos y en el acceso Ujú. fundamentalmente al BULC, el Mercado Único Libre de Cambio, que es con el que trabaja el comercio exterior, tanto IPO como Expo, y esto se hace en un camino, me parece, al levantamiento del cepo que implica la unificación del mercado, ¿no es cierto? Ujú. Vos fíjate que lo que se hizo fueron acortar los plazos para que las empresas accedan al MULC para pagar importaciones, y Ujú. suben el monto que los exportadores de servicios no están obligados a liquidar en el MULC, de acuerdo a lo que dice explícitamente la Ujú. resolución del central, que Sí. la tengo aquí adelante mío. Permiten que las personas que habían recibido alguna ayuda por parte del Estado en la pandemia, vos te acordás, que se beneficiaban con subsidios a los consumos en los servicios públicos, también ahora van a poder realizar operaciones cambiarias, bueno, a través de títulos y todo esto. Ahora, ¿qué es lo que se busca? Porque acá lo importante es Ujú.
yo te diría, primero dividamos. Una cosa son los bienes suntuarios y los autos ya terminados que van a abonar a partir de los 120 días de aduanero y que a partir del 1 de agosto van a tener un acceso al MULC en los 90 días. Pero lo más importante, lo que me llamó ayer medio país, es para el resto de los productos, que implica prácticamente la mitad de las importaciones del país. Actualmente se estaban pagando un esquema de 4 cuotas, ¿no es cierto?, que equivalían a una cuarta parte del valor a contar desde, se hacía a los 30, 60, 90 y 100 días desde que entraba a aduana. A partir del 1 de agosto, los bienes aparentemente van a tener acceso al MUL para pagarse en lugar de 4 en 2 cuotas. Y esto es una a los 30 y una a los 60, después del ingreso aduanero por el 50% cada una de ellas. O sea, vos vas a poder pagar el total. Esto es lo que yo te digo que representa arriba del 50% de toda la actividad de importación. Ahora, ¿qué se busca? Y obviamente, fundamentalmente, dos efectos. Dicen que esto ayudaría a reactivar la economía porque le permite a las empresas menos carga financiera. Es decir, si vos tenías que hacer en 120 días, todo ese costo financiero lo cargabas al producto. Y el otro elemento es reducir ese traslado de precios del costo que está asociado a ese esquema de pagos en el tiempo, que obligaba a las empresas que no tenían financiamiento comercial de sus casas matrices, de sus proveedores, a pagar a través del dólar paralelo. Vos fíjate que esto tiene que ver también con otra actividad de Caputo del día de ayer. Se junta con los grandes supermercadistas y ¿qué les pide? Que no trasladen a precios que el mercado no les iba a convalidar si ellos trasladaban a precios las nuevas listas que han empezado a llegar. Pero esencialmente que cuando se levante el impuesto país, que actualmente, recordemos, ellos lo habían subido cuando cambió el gobierno de 7.5 que estaba a 17.5. ¿Te acordás, Fernando? Y ahora vuelve a su valor original. Esto es la promesa. Si esto vuelve, ¿qué les pide Caputo? Que esto se refleje en los precios. Es decir, de aquellos productos que tuvieron que pagar o que incluían este impuesto, que los reduzcan. Obviamente en la búsqueda y de que se confirme esto que el hijo de Cavallo anunció de que a través de su consultora, creo que se llama Price Stars, estaríamos en una inflación cercana al 2. Es decir, el gobierno especula con que el próximo índice que conozcamos ande en el entorno de 3, cuando yo creo, reconozco, me abrazo más a lo que dice EcoGo, de a lo sumo, lo más optimista sería que se repita la del mes anterior, claro. No el 4.2, que es el mínimo hasta ahora, pero sí tal vez el 4.6. Nos pensamos que va a estar más cerca del 5, pero bueno, implica un control que lo único que genera como ruido es que no confluye al 2% del Crown Limpec. Y acá empiezan algunas especulaciones, porque obviamente el fondo hace rato viene pidiendo que eso se aumente. Y ni van al 4, que sería duplicar la tasa para el Crown Limpec, pero tampoco se quedan en 2. Y es muy posible, se empieza a hablar de que tal vez haya una actualización en el 3. Yo lo pongo en dudas, pero bueno, son las cosas que está discutiendo el mercado ante la falta de dólares, ¿no es cierto? Bien, que por supuesto. Sin duda, además, también ahí está, Miguel, el cierre de esto, ¿no? O sea, todo este andamiaje de medidas también está atado a un escenario indiscutible, que es que el gobierno no tiene perspectiva de recibir dólares, al menos en el corto plazo, con lo cual, digamos, está claro que todas estas medidas van a tener que seguir moviéndose en un escenario donde los dólares no van a estar. Totalmente, suscribo lo tuyo y por eso la desesperación, te diría yo, con que Caputo viaja ahora en el día de hoy, ¿no es cierto?, mañana a Brasil, donde se encontraría con la gente del Fondo Monetario, que como todos sabemos es eso, por lo tanto no esperemos una respuesta rápida de ahí, pero
está en una expectativa de ver si puede mejorar un poquito el perfil de expectativas, porque obviamente por el lado de lo que es la economía real, yo te diría que no se pueden esperar buenas noticias. Estamos visualizando la caída en los supermercados del 10% que venía cayendo en mayo y junio, ahora pasó al 15%, de acuerdo a la muy seria medición que hace todos los meses Sentia, que monitorea las ventas en supermercados y almacenes. Pero acá estamos viendo también la caída en las estaciones de servicio, que está tan ligado a los niveles de actividad, que cayó a un 12%, cayendo la industria, el uso de la capacidad instalada, el consumo de electricidad, los despachos de Semecame, que nos dijo este fin de semana que las pymes han caído más del 20%, todo para abajo, tanto los niveles de actividad como los de consumo. El turismo desplomado. Yo en estas vacaciones de julio, vos observás, estoy en la costa ahora. Bueno, acá es horrible. Soy testigo directo, hablo con restaurantes, todo. Ves alguna gente moviéndose, pero absolutamente vacíos, no hay consumo, están padeciendo, lo denominan la pandemia narcolibertaria, yo te diría de la menor manera. Solamente hay movimientos, te cuento, una suerte de chimento, en algunas concesionarias de auto, porque el aumento del blue, al hacer y al mejorar, aumentar la brecha, a ellos automáticamente les genera suba de ventas. Claro, las automotrices estaban con stock, entonces aprovechan esto para salir a vender. Está claro, seguro. Que los Sí, sí, no, digo, está claro que hay una recesión que está lejos de aliviarse y que, bueno, también otra faceta, otra arista para analizar de todas estas medidas es cómo se van a conjugar con una economía real que todavía está muy lejos de poder despegar. Miguel, te agradecemos muchísimo estos minutos. Abrazo, Fernando, seguimos en contacto. Chao. Un abrazo grande. Miguel Ponce y su análisis sobre las medidas.